Vamos con la palabra del Señor. Muy bien, voy a rogarles el favor de que, estando de pie, leamos en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, vamos a ubicarnos, verso 20 o 21. A ver, ahí tenemos Lucas capítulo 9, verso 21 creo en adelante. Desde el verso 20, vamos a tomarlo desde el verso 20. Estamos recordando que bien termine la escuela dominical. Aquí abajo hay reunión de doctrina para todos los interesados en prepararse, los que ya están preparándose y los demás interesados en prepararse para el bautismo, ¿correcto? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y después dice: pero él les mandó que a nadie dijeran. Él les mandó que a nadie, mucho efecto, que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y note lo que les dijo después. Y decía a todos. ¿A quién les dijo? Incluyendo a nosotros, ¿o no? ¿Qué fue lo que les dijo a todos? Es decir, esto es de interés general. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso se lo dice Jesús ¿a quiénes? ¿A los discípulos nada más o a todos? ¿Me lo dice a mí también? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero ¿qué tiempo y qué días hay que tomar la cruz de Jesús? ¿Algunos días? ¿Los domingos? ¿O cada día? Y sígame. Y siguió diciendo, verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar con él? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar con él? Este la salvará. Y luego dice el 25: pues, ¿qué aprovecha al hombre? Note la reflexión. Esta es la reflexión que Jesús saca de lo que Jesús hace de lo que acaba de decir. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hasta aquí la lectura. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Ese es el tema. La cruz de Jesús. ¿Qué significa la cruz de Jesús? ¿Y qué significa llevarla? ¿Qué representa? ¿Qué dijo exactamente Jesús con esas palabras? Veremos su alcance. Pero antes, en el año 1913, hace 105 años, en Inglaterra, un gran compositor cristiano escribió una canción. Estoy hablando de George Bernard, que se tituló En el Monte Calvario, hablando
de la cruz de Jesús y de la muerte de Jesús en la cruz por usted, por mí y por todos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, no murió en una cruz por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecia a Jesús, mi Señor, para mí tiene suma atracción, porque en él reveló al Cordero de Dios y libróme de condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi Jesús dio su sangre en la cruz, derramó hermosura, contemplo sin par, pues en él el Cordero inmolado entregó para darme pureza y perdón.
al Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Tenga la bondad de sentarse. Bienvenida, Laurita de Sabaneta, bienvenida. Qué alegría tenerle aquí. Bueno, gracias a Dios. Iremos con nuestro tema en este día. La cruz de Jesús. ¿Cómo llevarla? La cruz de Jesús no es un espectáculo público. Llevar la cruz de Jesús es un asunto personal, individual, que donde quiera yo esté, necesito saber de quién soy, a quién le pertenezco. Amén. ¿Para quién vivo yo? Los antiguos creyentes, como Daniel y todos los demás, ellos sabían todos los días, donde quiera estuvieran, a quién le pertenecían y a quién servían. Aquellos jóvenes que no quisieron doblar la rodilla para adorar la estatua de Nabucodonosor del capítulo 3 de Daniel, ellos le dijeron, dando la explicación que les pidió el rey por qué no habían doblado la rodilla, que si no sabían la sentencia, que el que no lo hiciera pararía en el horno de fuego. Ellos con tranquilidad le respondieron al rey: sepas, oh rey, que el Dios de quien somos y a quien servimos nos librará de tu mano y también del horno de fuego, y si no lo libra, estamos dispuestos a morir por él. Alabanzas a Dios. El hombre y mujer que es de Cristo, que realmente se convirtió a Dios, todos los días sabe de quién es y a quién sirve. Todos los días sabe que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En la vida pasada, antes de llegar a Cristo, vivíamos para nosotros, vivíamos para nuestra carne, vivíamos para hacer lo que nosotros deseábamos hacer, lo que nos pareciera hacer. Hacíamos nuestra voluntad, pero un día todo cambió. El día que llegó Jesús a nuestra vida, ese día nos morimos. Ese día fuimos al Calvario y nos morimos con Jesús. Nos crucificamos con Él. De tal manera que ya podemos decir con San Pablo: ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. Estoy es un hecho continuado. No dice con Cristo estuve o estoy de vez en cuando. No, es un acto continuo. Con Cristo estoy. ¿Cómo leen ustedes? Con Cristo estoy. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 365 días del año, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Para cuántos eso es verdad también? ¿En cuántos esto es verdad? Ya no vivo yo. A veces nos dicen cosas y quisiéramos reaccionar, como reaccionaba Antonio en otro tiempo, pero en ese momento me acuerdo de que ya no vivo yo. A veces quisiéramos decir o hacer cosas como las hacíamos o las decíamos antes, pero viene a la memoria que ya no somos lo que fuimos. Que ese que reaccionaba, que respondía, que
ese se murió y fue crucificado. Y ya no vive ese, ahora vive Cristo en mí. Aleluya al Señor. Decía que algunos han intentado ridiculizar con espectáculos religiosos y místicos la cruz del Señor. Voy a citar dos cosas, dos corrientes. Muchas más pudiera citar, pero dos cosas. En el año 1965, un hombre en República Dominicana, Patrice Tamao, se hizo crucificar en público, que porque él quería morir por todos los de República Dominicana, que por los pecados de la gente de República Dominicana. Y de verdad, le enterraron clavos de 6 pulgadas en manos y pies, lo pusieron en una cruz, y prometió que para hacer esto y los de República Dominicana alcanzar el perdón de sus pecados, iba a estar en la cruz de esa manera 40 minutos. Y lo pusieron así, y no habían terminado casi de ponerlo, y ya estaban los gritos que por favor lo bajaran, que ya no aguantaba más. El único que pagó el precio fue el Cordero de Dios, y no hay nadie más como Él. Porque solo un inocente podía morir por los culpables. No puede un culpable satisfacer la justicia de Dios muriendo por otro culpable. Solo el inocente. Hebreos dice, porque tal sacerdote nos convenía. 7:25 de Hebreos, que fuese santo, que fuese sin mancha, que fuese inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el único que nos sirvió. Del resto de ahí no nos servía, ni nos sirve, ni nos servirá nadie más, solo ese. Ese es el único que nos convenía. Un poco más atrás, por allá en el año 1945, un señor en Kenia, África, de nombre Daniel Baswa, le pidió a su mujer que lo crucificara porque quería morir por todos los de Kenia, los keniatas o kenianos. Y su mujer, con mucho miedo, ella no quería hacer eso, pero él la obligó, le insistía que tenía que clavarlo en esa cruz. Y finalmente su mujer, con mucho miedo, lo hizo. Fue tal el impacto que le dio de ver a su marido ahí clavado en esa cruz, que enseguida le dio un infarto y se murió. Y enseguida a él le dio una infección y también lo mató. En la cruz del Calvario, aunque han muerto miles de personas crucificados, y antes de que Cristo muriera ahí, ya miles habían muerto. Desde el año 134 antes de Cristo, los romanos habían masificado este tipo de muerte para ridiculizar a sus enemigos. Y los montes fueron llenos de cruces, no solamente ahí
el monte de la Calavera, sino muchos montes en Europa fueron llenos de cruces donde morían para enviar, no solamente ridiculizaban a sus enemigos, sino para enviar un mensaje de miedo a todos los que se opusieran al sistema romano. Pero por los pecadores, de todos los miles que hayan muerto, por los pecadores, por usted y mí y por mí, solo uno murió. Solo uno. Solo uno, y su nombre es Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Viniendo sobre las palabras que Jesús dijo, aquel día hablando con sus discípulos les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. ¿Sí? Hay que morir. Va a ser entregado en manos de hombres pecadores, va a ser muerto. Los discípulos se extrañan porque no habían entendido esto. Y Pedro se adelanta, incluso le dice que nada de esto te vaya a ocurrir, porque yo mismo estaría dispuesto a dar la vida por ti si es necesario. Todos son palabras. A la hora de la verdad pasó otra cosa. Pero lo que llama la atención en esto es lo que dijo Jesús: mire, si alguno quiere venir en pos de mí, la salvación es un asunto individual, es un asunto personal. Es usted, soy yo, que un día individualmente, sin que nadie nos obligara, nos lo impusiera, decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar a nuestra voluntad, renunciar a lo que éramos y a lo que fuimos, y rendir nuestra vida poniéndole en las manos de Jesús y decirle: Señor, de hoy en adelante quiero vivir para ti. Es el más grande acto de humildad y de renuncia a todo. Llevar la cruz de Jesús significa renunciar, significa negación. Y notemos el gran ejemplo de esto. Filipenses 2:5, mire, esto representa la cruz, mire. Haya pues en vosotros, ¿cuál sentir? El mismo, no un sentir parecido, no, el mismo. Tiene que ser un equivalente igual, un igual, un igual. Haya pues en vosotros no cualquier sentir, sino este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren lo que Él hizo. Primer significado de la cruz: negación, humildad, renuncia, precio. Siendo en forma de Dios, Dios nunca había tenido la forma humana y menos de un siervo. Y la forma que no tenía la tomó por usted y por mí. Siendo en forma de Dios, no tenía la forma de hombre. Y de un esclavo menos. Y menos de un maldito, que es el que moría en una cruz. ¿Qué forma tenía? El verso siguiente, siempre avanzamos ahí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, es decir, no estimó el ser Dios como pretexto, como argumento para no humillarse, para no despojarse, para no renunciar. Hay gente que encuentra cualquier cantidad de argumentos para no arrepentirse, para no humillarse, para no pagar el precio, para no renunciar. Es que yo no puedo porque mi familia, yo no puedo porque mi marido, yo no puedo porque mi esposa, yo no puedo porque mis amigos, yo no puedo que porque
que por esto, por lo otro, que por la política. Hay cantidad de pretextos, pero aquel, el gran creador del universo, el único Dios verdadero, no buscó ningún pretexto para no renunciar, para no despojarse, para no humillarse. Se despojó a sí mismo. Y renunciando, dejando su forma de Dios, tomó otra forma. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, 7, se despojó a sí mismo. El verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién lo despojó? ¿Lo despojó otro a él? ¿Hay otro que pueda despojar a Dios? Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su condición de Dios, de su forma de Dios. ¿Y qué otra forma tomó? Tomó la forma de un siervo. Observen lo grande, lo glorioso, lo sublime. El gran Señor y amo del universo, un día por usted y por mí, toma la forma de un siervo, de un esclavo. Aleluya. Y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a usted y a mí. Aleluya. Alabanzas a Dios. Tan semejante se hizo a usted y a mí. El Dios del universo se hizo tan semejante a usted y a mí, que los que llegaron para prender a Jesús aquella noche allá en el Getsemaní no sabían cuál era. Se les confundió entre todos. Y fue Judas el que lo entregaba, que tuvo que darles estas indicaciones. Mire, a quien yo me acerque y le dé un beso, ese es, aprecien lo que ese es. Se hizo tan semejante a usted y a mí, que parado en medio de todos, pasa inadvertido. ¿Ah? Se confunden con usted y conmigo. Como está esta mañana aquí, en medio de todos nosotros. ¿Y quién lo visualiza? Sin embargo, Él está aquí. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Y estando en la condición de hombre, es decir, su humillación es extrema, no se quedó ahí, siguió bajando. Estando ya en la condición de hombre, ya no en la condición de Dios, sino de hombre, todavía se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos palabras tremendas hay ahí. Se despojó a sí mismo en el verso 7 y se humilló a sí mismo en este verso. No existe vida cristiana si no pasa por esos dos pasos siquiera. Aquel que no se despoja a sí mismo de lo que es o de lo que fue, y no se humilla, no puede, así se llame cristiano, lo que quiera, pero nunca será verdadero cristiano, ni verdadero hijo de Dios, ni podrá decir que es de Cristo. Es necesario pasar por ese proceso. Por lo cual, solo cuando hay este proceso, pero todavía en el verso anterior,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Imagínense, aquel que, como dice el salmista, dice y es hecho, manda y se hace. Hasta el centurión romano dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Ese que con solo decir una palabra todo le obedece. Ese que un día dijo: sea la luz, y fue la luz. Alabanzas a Dios. Ese que dijo: hayan peces en el mar y aves que vuelen, y hubo especies, peces y aves. Él manda y es hecho. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. Sin embargo, se humilló tanto que se hizo obediente hasta la muerte. Imagínense aquel que todo le obedece, hasta el mar. Un día le dijo al mar que se quedara quieto, que calmaran sus olas, y las encrespadas olas del mar quedaron quietas. El viento furioso quedó quieto por una orden de él. Aquel a quien todo le obedece se hizo obediente. ¿Pero hasta dónde? Hasta la muerte. Y no cualquier clase de muerte, la peor muerte, la muerte de cruz. Y después de eso viene la gloria. Cuando uno se despoja, se humilla, se hace obediente y muere con Cristo, entonces de ahí para allá sí espere la gloria. Pero hay gente que vive esperando el cielo, la gloria y la venida del Señor sin haber pasado por ese proceso. Pues no va a pasar nada. Hay que morir. Hay que pasar el proceso. Decía que todas las cosas tienen un precio. Y si uno no está dispuesto a pagarlo, nunca podrá tenerlas. Y si las tiene, las tendrá malavidas. Y las cosas malavidas igual se las lleva el diablo. No sirven para nada. Entonces, no vale la pena. Volviendo a Lucas, a los versos que leímos ahora. En ese verso 25, quiero que nos centremos en ese verso 25. Un día al final de la carrera, cada hombre, cada mujer, pues algunos, otros no han tenido esa oportunidad, les dio un infarto fulminante y se fueron al otro lado. Y cuando despierten es porque están allá delante del juez a quien hay que rendir cuentas, y ahí no hay posibilidad de nada. Otros al final de la vida han tenido la oportunidad de hacer un balance de qué fue su vida. ¿Cuál es el resultado de lo que tuvieron, de lo que vivieron, de lo que hicieron en esta vida? Y cuando miren hacia atrás, ¿qué es lo que han hecho en la vida? ¿En qué invirtieron su vida? Solo se encontrarán que su vida fue una vergüenza. ¿Qué tienen de lo que fue su vida? Solo pedazos, escombros, ruinas, fracasos, derrotas, miseria. Es lo único que tienen al final de su existencia. Entonces se pregunta, ¿para qué le sirvió la vida? ¿Ah? ¿Para qué sirvió la vida? ¿Para acumular fracasos? ¿Para hacer una colección de derrotas? ¿Para qué le sirvió la vida? ¿Para acumular miseria sobre miseria? ¿Vergüenza sobre vergüenza? ¿Pecado sobre pecado?
Y nada más, qué vida más desafortunada es esa vida y tan fracasada. Qué vergüenza de vida. Porque ¿qué aprovechará? Es la reflexión que está haciendo Jesús. Observen, ¿qué aprovechará al hombre, a la mujer? Que logró, que pudo gloriarse, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro. Pero ante Dios, ¿con qué se presentará? ¿No será igual que Alejandro Magno? El hombre que conquistó al mundo en solo 10 años, pero al morir le pidió a los suyos que harían el funeral, que al llevarlo al cementerio le dejaran las manos por fuera del sarcófago, y le preguntaron ¿para qué? Y él les dijo: para que todo el mundo vea que aunque conquisté el mundo con todas sus riquezas, me voy al otro lado con las manos vacías. ¿Qué ganar el hombre si lograra granjear, obtener, adueñarse del mundo entero y pierde su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el ser humano por su alma? Dice: no, señor, tranquilo, yo tengo plata ahí en el banco para pagar. Hay un juez que no se vende. Aquí en la tierra casi todos los jueces tienen un precio, pero hay un juez incorruptible. Aquí a todos los jueces les puede llegar la corrupción al cuello, a la nariz, pero hay un juez imposible de corromper, que es el juez justo de gloria. ¿Qué podrá ofrecer el hombre delante de Dios por su alma, por su salvación? Aleluya. ¿Quién podrá corromper el trono celestial? ¿Qué sucio dinero podrá ser agradable ante los ojos del Dios Santo? Toda la suciedad del mundo, todas las riquezas del mundo ante los ojos de Dios es asquerosa y sucia. No hay forma de corromperlo. ¿Qué podrá dar el hombre? ¿Qué podrá dar la persona por su alma en aquel día? No hay nada que pueda dar. Aleluya. Cuando el ser humano, incluso el más poderoso que hubo aquí, se salga de la tumba, temblando las rodillas y crujiendo los dientes ante el supremo juez, ¿qué podrá ofrecerle? ¿Cómo corromperlo? Oh, vale mejor entregar la vida a Jesús. Tomar su cruz, caminar con Él todos los días, vivir con Él. No importa si te aceptan o no te aceptan, si te aman o te rechazan por causa de Jesús. Aunque aquí no nos amen, allá hay uno que sí nos ama. Aunque aquí incluso tu familia se avergüence de ti por lo que eres, o tus amigos, hay uno que no se avergonzó de ti en la cruz del Calvario, y en el cielo menos. Nos amó de tal manera, y lo despreciaron por causa tuya, y no le importó. Lo desecharon, lo insultaron, le lanzaron esputos en el rostro por tu causa y la mía, y sin embargo nos siguió amando, no renunció a ti, no renunció a mí. Aleluya.
¿Y por qué muchos sí renuncian por cualquier tontería? Por cualquier cosa baladí renuncian por él. Déjalo baladí en cualquier lado. Ama a Jesús con todo tu corazón. Aleluya. Esta mañana aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Centremos nuestra atención por última vez en ese verso 23. Observa el verso 23. Y decía a todos. ¿Cuántos sentimos que nos está diciendo? ¿Con cuántos está hablando Jesús aquí? Todo el que sienta que Jesús está hablando con usted, levante su mano derecha. ¿A quién le decía? ¿Sí? Le decía a todos. Le decía a todos. Le decía a los que son convertidos. Le decía a los que no son convertidos. Le decía a los niños, le decía a los adolescentes, le decía a los jóvenes, le decía a los adultos, le decía a los ancianos, le decía a los colombianos y a los que en cualquier otro lugar del mundo, le decía a todos. ¿Qué les dijo? Estén de pie, por favor, y vamos a leerlo todos esto, por favor. Aleluya. ¿Cuántos estarían dispuestos a obedecer de todo corazón estas palabras? Si ya lo hemos hecho un día, ¿cuántos ratificamos que seguimos gustosamente haciendo esto por el Señor? ¿Y cuántos que todavía no son convertidos, gustosamente querrán hacerlo para Él a partir de hoy? ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús? A ver, levante su mano donde quiera estén. Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, palco, Dios le bendiga. Qué bien. Vamos a leer todos entonces, todos los que hemos levantado la mano. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo. Pero alguien dirá, pero ¿cómo me niego al adulterio? ¿Cómo me niego a la fornicación? ¿Cómo me niego a doblar el codo? ¿Cómo me niego al bazuco? ¿Cómo me niego al tabaco? ¿Cómo me niego a la corrupción? ¿Cómo me niego al pecado? ¿Cómo me niego a lo que me gusta? ¿Cómo me niego a la rumba? Pero aquí hay un grupo que estuvimos un día dispuestos y renunciamos a todo eso. ¿Nos ha pesado haber dejado todo eso? ¿Alguno le ha dolido tener que haber renunciado a eso? ¿O no nos ha dolido antes? Estamos felices de haberlo hecho. ¿Cuántos estamos felices de haber renunciado, de haber dejado todo eso y seguir a Jesús? Vamos a terminarlo de leer de esta manera. Vamos a hacer una oración en la que incluimos algunos hermanos servidores de Dios en Suiza, que el Señor los bendiga, que están aquí. No sé si allá hay otros que hayan escrito, por favor nos los envían, que vamos a orar por ellos. Tenemos hermanos en Brasil y personas en Brasil.
¿Cuántos me acompañan a orar por nuestros hermanos y todo ese gran país en Sudamérica como es Brasil? Nuestros hermanos en Estados Unidos, desde Alaska, ahí hasta la Florida, hasta Miami. ¿Dónde más tenemos? Ya decíamos que tenemos Suiza, aquí. Bogotá en Colombia. Pero vamos a leerlo de esta manera mientras acaban de traer los datos. Todos los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. Pero no solamente que tengan esa connotación, sino que estén dispuestos, porque puede ser que usted no es bautizado, pero no tiene esa disposición. Solo el que tenga esta disposición de negarse, de humillarse y de morir juntamente con Jesús a todo lo del pecado y vivir para Dios a partir de hoy. Solo ese. ¿Cuántos amigos tenemos que tengan que reúnan esa condición hoy? De que estén dispuestos de verdad a renunciar al mundo y seguir a Dios de todo corazón a partir de hoy, muriendo a todo lo demás. ¿Hay amigos que reúnan esa condición? ¿Que tengan esa disposición? Solamente esos. Voy a invitarlos que de pie vengan aquí adelante. Terminamos de leer el verso y oramos por ustedes y por todos los hermanos y personas en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza. Vayan viniendo, damos tiempo a los que están arriba en el palco para que bajen, damos el tiempo. Y decía a todos, Jesús sigue diciendo a todos. Voy a invitar a los hermanos de evangelismo, intercesión, si me pueden acompañar para orar por ellos, por favor. ¿Dónde están? Muy bien. Pueden venir, por favor, vengan amigos, y también los hermanos que me van a acompañar a orar por ellos en esta hora. Estas personas que están viniendo aquí tienen una connotación especial. Y es que ellos, al igual que Pedro, Juan, Andrés, este servidor y millones en el mundo, un día tomamos la decisión de seguir a Jesús a pesar de sus costos. Hay un precio y es el renunciar, es apartarnos del pecado, es rendirnos a los pies de Jesús para hacer su voluntad y ya no la nuestra, es morir como Pablo y crucificarse con él. Entonces vamos a orar por todos ellos y por todos los demás que siguen acercándose aquí en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Repetimos y oramos. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cada uno diga para sí esta mañana. Él dijo, si alguno, y usted dígale, yo soy ese que acepté renunciar a todo para venir a ti, para seguirte de corazón. Yo soy ese. Y el Señor dice, pues tome su cruz. La cruz, tal vez el rechazo social, familiar, que padezcas por él, pero vale la pena llevar su cruz. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga. Vamos a orar por cada uno esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos me acompañan a orar? A ver, levante su mano todo aquel. ¿Cuántos vamos a orar por ellos? Oramos en Suiza por nuestro hermano Alesis y su esposa Belén. Ellos administran una iglesia en Suiza o predican allí en aquel país en Suiza a sus fieles, los creyentes.
Oramos igualmente hay una persona que ha estado apartada y al oír el mensaje hoy quiere volver al Señor de corazón. Que el Señor lo bendiga y lo ayude y le dé nuevas fuerzas, lo renueve, lo restaure. Desde Sao Paulo, Brasil, Claudia Rendón. Desde Nueva York, Esther Bustos. Desde Bogotá, piden oración también por sanidad, por una nietecita. Aquí tenemos este grupo de personas, sé que hay muchos más. No cesamos de orar, hermanos y hermanas, ustedes allá en Argentina que siguen juiciosamente nuestra transmisión desde aquí, desde Colombia. Que el Señor les bendiga, sabe que no les ignoramos. Seguimos orando por ustedes con la seguridad de que Dios allí les sigue bendiciendo, les sigue fortaleciendo, les sigue acompañando, les sigue guardando. En Europa, en cada lugar. Aleluya. ¿Cuánto me quieren acompañar también para orar por mi familia, por mis hijos y nietas y nietecitas allá en en Inglaterra, en Londres? Por todos allí. Pon tu fe y tu confianza en Jesús. Levanta tu mano y como si por la fe tomaras la mano de Jesús, dile: desde hoy por el resto de la vida quiero caminar contigo. Soberano Señor Jesús, ante ti el único Dios todopoderoso, autor de todas las cosas y autor de la salvación y autor de la vida y de la fe. Ante ti el único que te presentaste para pagar el precio por mi alma en la cruz del Calvario. Rindo mi vida, Señor, de corazón. Me dejo a tu cuidado y me humillo a tus pies para amarte y seguirte desde hoy en adelante con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero vivir más para mí, no quiero vivir más para el pecado, no quiero vivir más para el mundo, quiero renunciar a todo eso. Y dame la capacidad y el valor de vivir solo para ti a partir de hoy. De nuevo, Señor, renuevo mi fe, mi confianza, mi esperanza solo en ti. Y ratifico que estoy crucificado juntamente contigo. Que el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Que ya a partir de hoy no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permíteme, Señor, honrarte, permíteme, Señor, servirte, permíteme, Señor, ser un instrumento de gloria para ti. Si hasta aquí he sido un instrumento del mal, del pecado o de lo que sea, quiero renunciar a todo eso y ser un instrumento en tus manos de bendición, de felicidad, de alegría. Un instrumento útil y productivo que bendiga a la sociedad, que haga bien a los niños, que haga bien a todos, que sea de gloria y de alabanza para ti, Señor, quien lo diste todo por mí en la cruz del Calvario. Mi Dios, tan solo quiero amarte. Aleluya. Deja que el Señor te tome en sus manos en esta hora. Amor de Dios, que todo lo que fuiste quede sepultado y enterrado hoy y solo vivas para Él. Contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo
mundo Aleluya, pudo Dios. amar al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará. Gracias a Dios. Inagotable raudal, si fuera tinta todo el mar Gracias, Jesús. y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hombre